Y ahora continuamos con el panel Problemáticas en materia laboral en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, moderado por la consejera de Estado, la doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez. Participan en este panel la magistrada auxiliar del Consejo de Estado, la doctora Nora Leonor Lozada Cajiao, el magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia, Jorge Iván Duque, la magistrada del Tribunal Administrativo del Meta, Claudia Patricia Alonso Pérez, el magistrado del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Óscar Alonso Valero Nizimblat, el magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Samuel José Ramírez Poveda, y la juez tercera administrativa de Armenia, Ana Margot Chamorro Benavides. Bueno, buenas tardes para todos. Continuando con esta metodología que en desarrollo de la idea del vicepresidente, el doctor William Hernández, ha partido, como ustedes bien saben, de los ensayos que libremente cada uno quiso mandar al Consejo de Estado y de los cuales vimos temas que eran más repetitivos y otros que eran problemáticas en las regiones. Esta metodología lo que pretende es que desde las regiones se planteen los problemas a los que están abocados. No va a haber una opinión del Consejo de Estado, no va a haber una posición jurisprudencial en este momento. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es ver cuáles son esas problemáticas y cómo está pensando en la aplicación de la justicia, en la interpretación de la ley o en la resolución de esos problemas nuestros jueces y magistrados. También debo señalar que la escogencia se hizo desde el punto de vista, como les decía, de lo que es más reiterado y de los que manejaban los temas con mayor exposición. Pero es el producto del trabajo colegiado de los distintos distritos judiciales. Y sé que como vamos a tratar el tema laboral, si alguien quiere intervenir en este panel, pues tendrían que pasar todos y no cabemos todos. Por eso, pues voy a ser en ese sentido, no drástica, pero sí respetuosa en pedirles que se animen a las respuestas, que vamos a crear un esquema metodológico de buzón que permita seguir recogiendo esto y que nos deje un aporte importante para todos. Esto no termina aquí, esto es parte del trabajo de cultura de legalidad y que aquí no estamos hablando frente a las autoridades, estamos hablando nosotros. Y por eso es importante que esto no quede aquí. Hay un material valiosísimo construido por todos ustedes y puestos en conocimiento. Bien, laboral. Pues resulta que el laboral es la columna vertebral de la función pública. ¿Por qué? Porque es ese ser humano, ese ser viviente el que desarrolla el actuar de la administración pública. Hemos evidenciado a partir de lo que le corresponde en conocimiento a todos los tribunales, a los jueces y al Consejo de Estado en lo laboral, más de 14 temas que vale la pena que los reconozcamos. Nos llegan problemas jurídicos referidos a la noción y clasificación de empleos y de ahí se subdivide en muchos problemas jurídicos. Nos llegan en los requisitos para el ejercicio del cargo, nos llegan problemas que generan la creación, supresión, fusión de cargos públicos. Nos llegan problemas referidos a la forma de provisión del empleo, también sobre la carrera administrativa, también las situaciones administrativas que se generan, si estoy en vacaciones, si se me interrumpieron, si me las niegan, si estoy con pensión de invalidez, etcétera. Nos llegan problemas relacionados con las jornadas de trabajo, con el régimen disciplinario, con el régimen salarial,
Ojo, régimen salarial. Nos llegan problemas también referidos al régimen prestacional. Nos llegan problemas referidos a los derechos, deberes y prohibiciones del servidor público, también a los estímulos y distinciones, la prima técnica. También nos llegan problemas sobre las formas del retiro. Y ahí apenas identificamos las líneas generales, porque si vamos a hablar de las particulares que nacen de cada una, podemos a veces construir hasta casi 9, 10 subtemas. Por ejemplo, en retiros están fuerzas militares, en retiro están los empleados de carrera, en retiro están los que están de manera provisional. Es decir, la sección que se encarga segunda y los tribunales y jueces que no tienen pues esa clasificación del Consejo de Estado del Tribunal de Cundinamarca, nos dedicamos en el 62%, perdón, de toda la demanda judicial en materia laboral. Bueno, ahora ya que Nancy los presentó a ustedes, solo quiero rescatar la importancia que en este panel, además de magistrados, nos acompaña una juez, la doctora Ana Margot. Gracias. Son muchos los temas que nos emocionaron, de verdad nos emocionaron, pero no podemos tratarlos todos aquí. Entonces, los temas que vamos a tratar es, en especial, 3. Sanción moratoria en los docentes. Es dable otorgarle al docente la sanción moratoria cuando está regulado en la Ley 91 y no en las generales que determinaron la sanción moratoria para los servidores públicos. El segundo tema es ¿qué ocurre cuando el Consejo de Estado, por importancia jurídica o por otra de las causas para unificar jurisprudencia, dispone el reconocimiento de una prestación, por ejemplo, en esa sentencia de unificación? ¿Y qué pasa con los anteriores que ya hay sentencia que se les ha negado? ¿Qué pasa con la cosa juzgada? También vamos a hablar de unas figuras fácticas que la Corte Constitucional incluso ha resuelto, y son aquellas en que el Consejo de Estado también ha tenido unas líneas pacíficas en materia jurisprudencial. El retiro de un provisional. Cuando se retira un provisional, el derecho a su reintegro no se discute frente a lo que decide la Corte o lo que decidimos nosotros. Es claro que si está el derecho, se le reconoce. Pero el problema está en las consecuencias económicas. Esto es dable limitar las consecuencias económicas de una condena. Es dable al juez administrativo imponer topes. ¿Y esto por qué? Surge de la aplicación de los recientes fallos de la Corte en que señaló la manera de cómo liquidar esos reintegros, en el sentido de considerar que se debe descontar todo lo devengado tanto en lo público como en lo privado. Pero también nosotros tenemos norma en concreto ahora, la Ley 1437 determina cuántos meses y la indemnización en el evento de que no pueda ser reintegrada la persona. Pues bien, vamos a iniciar entonces este debate bajo esos 3 puntos y al final hacemos las preguntas de los 3 temas, porque es muy importante para nosotros, en especial la sección segunda, ver cuál es ese comportamiento que definitivamente nos va a conducir a que tenemos que decidir de manera unificada algunos temas y problemas jurídicos. Entonces, en cuanto a el primer tema, la sanción moratoria, voy a darle el uso de la palabra a la doctora señora jueza
Ana Margot Chamorro, juez tercera administrativa de Armenia. Se aplica a los docentes oficiales la sanción moratoria establecida en la Ley 1071 del 2006 con ocasión al pago tardío de sus cesantías. Muchas gracias, doctora Sandra Lisset. La postura que defenderé es que los docentes oficiales tienen derecho al reconocimiento oportuno de sus cesantías, pues de lo contrario se causa a su favor una sanción moratoria equivalente a un día de salario por cada día de retardo, como lo estatuye la Ley 1071 de 2006. Se dice que los docentes tienen un régimen especial que los exceptúa de la aplicación de la norma que acabo de mencionar. Sin embargo, hacemos el ejercicio de estudiar ese régimen especial establecido en la Ley 91 de 1989 y encontramos que el legislador en esta ley creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como una cuenta especial sin personería jurídica a través de la cual se administra y financian los recursos para el pago de las prestaciones sociales. La misma ley define los docentes nacionalizados, los nacionales y los territoriales. Y en el artículo 15 se refiere específicamente a las cesantías y determina que hay un régimen de cesantías retroactivo para los nacionalizados y anualizado para los docentes nacionales y los que se vinculen con posterioridad. La ley no dispone un plazo perentorio para cumplir la obligación de pago de las cesantías. En nuestro criterio, eso genera un vacío que el intérprete judicial debe llenar. Para hacerlo, acudimos a los principios, a la naturaleza y a la importancia de las cesantías. Desde la Ley Sexta de 1945 se dice que esta prestación social está reconocida al trabajador para menguar las cargas cuando queda cesante. La Corte Constitucional, por su parte, ha dicho que la cesantía tiene un claro fin social: proteger al trabajador en su relación con el empleador. Establecida la importancia de la prestación social, a nuestro juicio, no puede la administración abstenerse de pagar oportunamente la cesantía cuando le es solicitada de manera parcial o definitiva, y el vacío debe llenarse con la Ley 244 y la Ley 1071 de 2006. ¿Por qué? Porque el legislador en estas normas cumplió un fin específico: universalizar el derecho de los servidores públicos a recibir sus cesantías oportunamente. Eso se constata en el artículo 2 de la Ley 1071, objeto de la ley, y también en la exposición de motivos. ¿Qué buscaba el legislador? Que todos los servidores públicos puedan acceder a esa prestación social oportunamente. Ahora, no podemos negar que los docentes son servidores públicos, así lo estatúa la Ley 115 y también lo reitera el Decreto 1278 de 2002, Estatuto de la Profesionalización Docente. Entonces, si el legislador no los excluye, ¿por qué deberíamos excluirlos de un derecho tan importante para el trabajador? No existe razón que lo justifique. Finalmente, retomo que la Corte Constitucional en la sentencia C-486 de 2016 declaró inexequible el artículo 89 de la Ley General del Presupuesto, que pretendía ampliar el término para pagar las cesantías específicamente a los docentes y disminuir los intereses que se causan por la mora. La Corte dijo que se violaba el principio de unidad de materia, pero también dijo que se violaba el principio de regresividad o prohibición de retroceso en los derechos constitucionales. Para eso, resaltó nuevamente que es un derecho del trabajador poder utilizar sus cesantías de manera oportuna en cumplimiento de sus proyectos de vida. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Ana Margot. Vamos a escuchar, frente a estos argumentos, la posición del doctor Óscar Valero, magistrado del Tribunal del Valle. Bueno, esos planteamientos de la doctora han sido muy claros. Realmente el no se sustenta básicamente, pues ya no es un no personal, hay jurisprudencia del Consejo de Estado, se sustenta básicamente en el hecho del régimen especial que tienen los docentes y que ha sido ya declarado suficientemente incluso por la Corte Constitucional, el régimen especial contenido en la Ley 91 y en la Ley 60. Entonces, desde allí no se consagró para los docentes ese efecto del pago tardío de las cesantías,
simplemente, precisamente como lo ha dicho ella, se crea el fondo y ese fondo tiene una destinación específica y unos recursos destinados a pagar unas prestaciones sociales y por lo tanto, por vía de interpretar la 1071, precisamente del 2006, y hacer extensivo la sanción moratoria, no solamente estaríamos aplicando un régimen general a un régimen especial que si bien es anterior, de todas maneras prima sobre el general, sino que también estaríamos generando a ese fondo una carga adicional que el legislador no la contempló. De manera que ese es el argumento básicamente que sustenta el no, que no tienen derecho al pago de la sanción moratoria y que por lo tanto, y que además se viene sosteniendo en diferentes tribunales del país, entre ellos el departamento del Valle del Cauca. Valdría la pena entonces, ese es un tema, doctora Sandra, para definirlo en sentencia de unificación, porque realmente allí están esas dos posiciones encontradas. Gracias, doctor Oscar. Bueno, hemos encontrado en el momento que hay dos posiciones. La posición que se afianza en determinar que la Ley 91, al no regular la forma en que se sancione a la administración por la mora en el pago de las cesantías, debe ser llenada por integración de fuente normativa a través de las normas que la regulan y la conceden para los servidores públicos de manera general. La gran problemática está dada como la plantea el doctor Oscar Valero, en el sentido por el cual él defiende la respuesta de que no tienen derecho, y es de que ellos tienen un régimen especial. Toca la doctora también un tema que recientemente la Corte Constitucional, en pronunciamiento de exequibilidad de la ley de presupuesto que contenía una norma que modificaba o regulaba los términos para que les pagaran las cesantías a los docentes, pues determinó que era inexequible por falta de unidad de materia. Pero allí sí dijo que los docentes tendrían derecho a que se les pagara intereses de mora. O sea, la Corte no trató ese tema. Por ello es conveniente escuchar también otra posición frente a estas dos posturas, y es la de la doctora Claudia Patricia Alonso Pérez, magistrada del Tribunal del Meta. Bueno, muy buenas tardes. Ya quedaron pues básicamente planteadas las dos posturas frente al tema y a nuestro juicio efectivamente los docentes tienen derecho a la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías. Lo que ocurre es que llegamos a la aplicación de la Ley 1071 del 2006, no por la vía de llenar un vacío legal, sino por la vía de que la ley expresamente dijo que era aplicable a este sector. ¿Y por qué lo dijo así? Porque en su artículo segundo, cuando nos habla de los destinatarios, nos menciona a todos los trabajadores y los empleados del Estado. Ya la Corte Constitucional reiteradamente nos ha dicho que los docentes oficiales son empleados públicos. Adicionalmente, el artículo cuarto de la Ley 1071 del 2006 nos habla de la competencia para reconocer esa prestación y dentro de quienes tienen la competencia menciona no solamente a los empleadores, sino que también menciona a todas las entidades que tengan a su cargo el reconocimiento y pago de esas cesantías. Y pues en este aspecto o en este ítem cabe perfectamente el FOMPREMAC. En cuanto a la especialidad que menciona el doctor Oscar, no estamos de acuerdo con su postura, en tanto hay que diferenciar lo que regula la Ley 1071, que es el procedimiento para reconocer la prestación, debe diferenciarse de lo que regula la ley especial, que es la liquidación o la manera de liquidar esas cesantías, sean anualizadas o sean retroactivas. La ley especial no siempre puede regular todo, de tal manera que por esta vía encontramos que la Ley 1071 es aplicable a los docentes.
Y finalmente, pues traía otro argumento, pero ya se me adelantó aquí la doctora Margot en cuanto a la expedición de la sentencia 486, que ciertamente aquí la Corte Constitucional, al declarar inexequible un artículo que contiene la ley de presupuesto, este artículo que decía que a los docentes se les iba a pagar sus cesantías dentro del plazo de 60 días siguientes a la ejecutoria del acto administrativo. Y por otro lado, la consecuencia del incumplimiento de ese plazo era el pago de intereses moratorios a la tasa del DTF. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Primero, comenzó por decir que sí se les aplica la ley 1071, y como pasó el plazo de 45 a 60 días y la consecuencia por el incumplimiento lo disminuyó de una sanción moratoria de un día de salario por cada día de retraso a unos intereses moratorios a la tasa del DTF, entonces dijo la Corte, aquí el legislador está violando el principio de progresividad de los derechos prestacionales de los trabajadores, y además está incurriendo en la prohibición de la no regresividad de estos mismos derechos. De tal manera que por esta vía declara inexequible la norma, y de allí concluimos que no hay ninguna duda en este momento que la ley 1071 se le aplica al sector docente. Gracias, doctora Claudia. Bueno, allí concluimos el primer tema. Tienen derecho los docentes a que se les reconozca la sanción moratoria contemplada en el 244, o sea, el equivalente a un día de salario por cada día de mora, o no, en atención a que no está previsto en la ley 91, pero sí está en la 244, según la tesis de quienes proyectan el sí, porque allí se dice trabajadores y servidores públicos. Bien, pasamos al segundo tema. Ténganlo anotadito porque ahora vamos para las votaciones. El segundo problema jurídico nace de los ensayos cuando, con ocasión precisamente también a decisiones de la Corte y problemáticas que hay, que han generado incluso tutelas contra decisiones judiciales, con ocasión a que se aplican sentencias de la Corte y otros siguen los lineamientos del Consejo de Estado. Pero queremos abordar primero cuando se profiera una sentencia de unificación respecto de prestaciones periódicas, es posible reabrir el debate administrativo y judicial frente a casos que ya tienen sentencia ejecutorial. ¿Por qué planteamos ello? Porque está el principio de la cosa juzgada. Entonces, vamos a escuchar en este tema, en primer término, al doctor Jorge Iván, magistrado del Tribunal de Antioquia. Buenas tardes, muchas gracias, doctora Sandra. Bueno, la tesis que yo voy a defender es que efectivamente se puede ir en contra de la sentencia ejecutoriada anterior, precisamente teniendo en cuenta dos variables, que se trata de reconocimiento o negativa de prestaciones periódicas y no del precedente jurisprudencial, sino de una nueva norma jurídica que introdujo el CEPACA, que es una sentencia de unificación. Las sentencias de unificación, como bien sabemos, tienen, además de buscar la unidad en la jurisprudencia, tienen la utilidad de ser extendidas por la administración y generan recurso extraordinario de unificación cuando el juez se aparta de una sentencia de estas. Por eso, a partir de la expedición del CEPACA, no parece compadecerse con la Constitución política que quien obtuvo una sentencia desfavorable con anterioridad al CEPACA o con anterioridad a la sentencia de unificación tenga que llevar la carga de esa nueva norma que introdujo el CEPACA para decir que a él no le aplica porque su situación ya estaba consolidada. Esto aparentemente va contra la cosa juzgada, pero si lo analizamos a la luz de las fuentes del derecho, tenemos que es que la sentencia de unificación no es un precedente judicial cualquiera,
es una sentencia con fuerza vinculante porque la ley le dio esa fuerza vinculante. Es decir, cuando yo le pido a la administración que revise mi caso a la luz de una sentencia de unificación y me la extienda, no estoy en el mismo debate anterior. Estoy pidiéndole que me aplique una norma jurídica nueva que se introdujo en el ordenamiento jurídico, que es una sentencia de unificación. En el mismo sentido, cuando se acude a la jurisdicción, estamos ante un nuevo acto administrativo y ante un nuevo fundamento jurídico de ese acto administrativo. Y para revisar ese fundamento jurídico tenemos el artículo 189 del CEPACA, que dice que cuando la sentencia no declara la invalidez o la nulidad del acto administrativo, solo produce efectos de cosa juzgada frente a esa causa petendi, no frente a otros asuntos del ordenamiento jurídico. En este caso el debate es si la sentencia de unificación se puede extender o se puede aplicar a ese caso anterior. Por eso yo termino con una conclusión y una reflexión. Es perfectamente aplicable la sentencia de unificación a casos anteriores. Y la reflexión es que estamos en mora de tocar el tema de las sentencias de unificación, bien desde el legislador o bien desde el que unifica, porque este tipo de problemas no pueden tratarse como si se tratara de cualquier precedente judicial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Iván. Bueno, aquí tenemos una posición que se apoya en el artículo 10º y que es la obligación de las entidades estatales de aplicar a casos similares las sentencias de unificación. Pero el doctor Jorge Iván no precisó frente a la cosa juzgada cómo quedaría. Sí, claro, se puede revisar la decisión anterior, esa fue mi conclusión. Se puede revisar la conclusión anterior. Quedaría a través de la extensión de jurisprudencia o a través de un nuevo proceso porque hay un nuevo acto administrativo. Quedaría por precisar a partir de cuándo produciría efectos esa sentencia de unificación. Bueno, y ahora vamos a escuchar a el doctor Samuel, magistrado del Tribunal de Cundinamarca, compañero de la sección segunda en ese entonces. Sí. Muchas gracias, doctora Sandra. Buenas tardes a todos y a todas. Yo vengo a sostener la tesis contraria de nuestro querido compañero Jorge Iván, y es que no es posible la remoción de la cosa juzgada frente a sentencias dictadas, sentencias en firme, dictadas bajo criterios anteriores. ¿Cuál es la razón? Como todos sabemos, la cosa juzgada es una cualidad de las decisiones judiciales que las hace inmutables, inimpugnables, obligatorias y que impide que se reabra debates entre las mismas partes por el mismo objeto y por una misma causa. Y esta imposibilidad de abrir el debate va para ambas partes, es decir, se busca seguridad jurídica para uno y otro. Para el trabajador, la seguridad jurídica está dada en que no haya cambios en la forma como se haya definido su situación, por ejemplo, pensional. Digamos a manera de ejemplo, ahora con la sentencia SU 426 del 2016 de la Corte Constitucional, que es clara en establecer la forma de liquidar las pensiones para los beneficiarios del régimen de transición con la aplicación de los últimos 10 años o lo faltante. Si no hubiese cosa juzgada, podría la UGPP iniciar acciones de lesividad, iniciar nuevos procesos buscando revocar esas situaciones y se vendría un caos jurídico porque no habría protección para aquellas personas a quienes ya se les definió la situación. Otro caso, el tema de la prima de servicio de los docentes. Antes de la sentencia de unificación de nuestra querida consejera, que fue ponente de ella, en algunos tribunales se accedía a dicha prima, en otros no. ¿Qué ocurriría entonces si ahora se vinieran demandas nuevamente contra aquellos que se les ha concedido la prestación? Entonces, se generaría una inseguridad jurídica. Por otro lado, para las entidades, la entidad necesita saber que en algún momento termina el proceso y se le pone punto final a un debate
y de esta manera pueda establecer presupuestalmente cómo cumplir las condenas, se puedan fijar políticas económicas. De otra manera, también hay una incertidumbre que trae consecuencias graves en materia económica. Pondría un ejemplo, supongamos que el Consejo de Estado, no el de ahora, sino el del 2030, se le ocurra decir que la bonificación por recreación, que no ha sido concedida, que sí debe entrar como un factor salarial. Entonces, ¿qué significaría? Que todas estas decisiones que hemos venido diciendo que no va la bonificación por recreación, habrían de ser objeto de modificación nuevamente, con unas consecuencias impactantes sobre la sostenibilidad del sistema financiero por los nuevos factores que se incluyen y la cantidad de demandas que vendrían. Entonces, pienso que debe haber seguridad en que las decisiones tengan un punto final y que no importa el hecho que la condena se extienda en el tiempo a través de permanentes prestaciones, de permanentes pagos, pero sí el objeto queda definido inicialmente. Yo diría que actualmente hay diversidad de criterios. La Corte Constitucional ha dicho en algunas ocasiones que los procesos fallados bajo determinado criterio jurisprudencial se mantenían y que el nuevo cambio no aplica. El Consejo de Estado ha tenido opciones en los dos sentidos. Ha dicho que las sentencias, las nuevas sentencias surten efectos hacia el futuro, no hacia regular situaciones ya definidas, pero hay posiciones contrarias. Entonces, es necesario tomar una posición para efectos de la seguridad jurídica y del debido proceso que implica este tema. Muchas gracias. Gracias, doctor Samuel. Como ven, hay un planteamiento, y ese planteamiento es un verdadero problema jurídico. ¿Por qué? Porque el problema jurídico no lo creamos nosotros. El problema jurídico nace de las decisiones de los órganos de cierre que provocan en el ciudadano ideas de recurrir en pro de alguna prestación o determinado derecho que consideran tiene, a pesar de que ya le haya sido resuelto anteriormente. Entonces, en consecuencia, voy a escuchar a la doctora Nora, pero antes de que la doctora Nora nos exponga su criterio, el doctor Oscar me ha pedido la palabra. No, es para aclarar que recuerda que la ley 797 permite la revisión, y de hecho en la última sentencia de la Corte Constitucional, la 426, que se refiere precisamente a, reitera y ordena incluso que se tutele cuando no se acatan ese precedente, la SU 426 del 2016, establece que la obligación para la UGPP precisamente de iniciar esos procesos de revisión, y creo que en ese sentido entonces habría que diferenciar un poco que sí puede haber cosa. Yo estoy de acuerdo con la cosa juzgada, doctora Sandra, pero precisamente por eso estamos hablando de prestaciones periódicas, porque sería hacia las prestaciones que se generen a partir de la nueva petición. Gracias. Doctor, por favor, sin robarme mis ideas. Sí, señora. Bueno, yo considero que la cosa juzgada, a pesar de ser la figura procesal que nos permite zanjar un problema jurídico, sí la podemos pasar por alto cuando se trata de los derechos que son imprescriptibles, que son irrenunciables, como son estos derechos de las prestaciones, derivados de las prestaciones periódicas. ¿Cómo le vamos a decir a un empleado o en este caso a un pensionado que prestó y cumplió todos sus requisitos para obtener su pensión, que viene una sentencia de unificación que precisamente se produce porque existe disparidad de criterios? Porque si no, ¿para qué existen las sentencias de unificación? Es porque hay temas de un lado y temas del otro. Entonces, ¿significa qué? Que eso ha originado desigualdad de derechos. A unas personas se las conceden y a otras no. ¿Cómo voy a sacrificar los derechos del trabajador? De pedir que respecto a sus mesadas
a que tuvo derecho después de la sentencia que le definió el caso, sea reliquidado. ¿Por qué? ¿Por la cosa juzgada? No, precisamente porque estamos frente a esos derechos imprescriptibles e irrenunciables adicionalmente. Nosotros en el Consejo de Estado, en cuanto a la figura de la extensión de jurisprudencia, hemos visto, y es en uno de los sitios, digamos, donde ha habido debate respecto a la cosa juzgada, y aunque hay división al interior de la sala, digamos que sí se ha tenido en cuenta que se puede nuevamente, cuantas veces la persona quiera nuevamente acudir a la administración a pedir el reconocimiento de sus derechos, traerlo a discusión a través, bien sea de la extensión de jurisprudencia o de su proceso ordinario. La ley se lo da, la ley le da las herramientas. En lo que decía aquí el doctor Jorge, respecto a lo de las sentencias de unificación, no solamente con la vigencia del CEPACA, desde antes venimos teniendo sentencias de unificación que fueron o que se pueden entender así con base en el reglamento del Consejo de Estado, que permitió que se profirieran esas decisiones para unificar cuando hay estas diferencias. Entonces, no solamente es algo que nos trae el CEPACA nos trae es la extensión de jurisprudencia. Entonces, yo sí considero que debemos dejar a un lado la cosa juzgada y dar paso a ese debate a ver si la persona tiene o no tiene derecho respecto a esta sentencia de unificación que se prefiere. Gracias. El doctor Jorge Iván quiere también apoyar. Yo comparto la tesis de la doctora, pero insisto, es que sí había sentencias de unificación, pero no tenían los efectos obligatorios de fuerza vinculante que tienen hoy. Entonces no podríamos invocar una sentencia de unificación anterior, porque esa era generar un nuevo precedente jurisprudencial. Tendríamos que invocarlo por vía de tutela, como violación al debido proceso, al principio de confianza legítima o al de igualdad. Pero es que hoy tenemos una norma que nos permite que nos apliquen. Claro, mejoró, y por eso mi tesis de que sí se puede ir contra la cosa juzgada es a partir de una sentencia de unificación, no de cualquier precedente. En los demás casos, para mí la situación está consolidada. Bueno, y en la medida que ustedes oyen las tesis y los argumentos que respaldan las tesis de quienes aquí están departiendo con nosotros y compartiendo sus inquietudes, sus ideas, porque vuelvo y repito, son los criterios de las personas que están presentes en este panel, no en este momento las posiciones del Consejo de Estado. Este es un debate abierto, académico, pedagógico, que nos permite ver todas las problemáticas que el nuevo derecho cambiante todo el tiempo nos va generando en las situaciones laborales que cada día son más cambiantes de acuerdo a las necesidades del Estado. Entonces, como este segundo punto comprende otra pregunta, que es la referida a si en su criterio el ingreso base de liquidación para liquidar el monto pensional debe atender el criterio expresado por la Corte Constitucional. Yo diría que no solo en la sentencia SU 427 del 2016, sino en otras anteriores que ha tenido, y la que, o conforme al régimen anterior al que se encontraba vinculado. Me obliga a socializar esa decisión. ¿Qué es lo que ocurre? La Corte Constitucional ha venido evolucionando en su jurisprudencia positiva o negativamente, de acuerdo a cómo lo interprete y lo acoja quien la lee y quien la tenga que aplicar. Y es lo siguiente, el caso es una persona que trabajó antes de la expedición de la Ley 100 del 93 en la rama judicial muchos años, pero antes de la Ley 100 del 93 culminó en una entidad que no era rama judicial. Miren las problemáticas que tampoco vio la Corte. Luego, cuando se expide la Ley 100 del 93, es llamada a trabajar un mes
y medio o 1 mes y 10 días. Y trabaja para la rama judicial, pero en un cargo que tiene una diferencia salarial bastante importante porque tiene bonificación. Entonces, su pensión se le decreta y ella pide la reliquidación con ocasión a que trabajó en la rama judicial y le deben aplicar el régimen de contenido en la 546. La Corte analiza el problema y resuelve varios aspectos, de los cuales los importantes para conocer en este momento, para solucionar las preguntas o tener un elemento de juicio más amplio es, el primero, la caducidad y la legitimidad de la acción. Con una ponencia de la doctora Rocío Araujo se recoge la posición en salas especiales en las que se determinó que la caducidad se contaba 5 años a partir de ¿qué? De la sentencia de la Corte Constitucional del año 2013, que fue la que determinó que la UGP era la que podía demandar, antes no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque no existía. Ella asumió ello. Entonces, allí se determina por la Corte lo mismo que el Consejo de Estado en salas especiales ya venía diciendo. El segundo aspecto, que es el que nos convoca y además es digno de preocupación, es el siguiente. El fallo que se profirió fue del Tribunal Laboral, Tribunal Superior Sala Laboral, y luego de la Corte Suprema en casación, que le concedieron la pensión ordenando la reliquidación con fundamento del 546, todos los factores y el último año de servicio. No se explica uno por qué la competencia estuvo allá cuando es competencia de esta jurisdicción. Entonces, la UGP presentó tutela contra esa decisión. Tutela que finalmente es revisada por la Corte y es en la cual ella hace estas precisiones. Sí tiene legitimidad, segundo son 5 años a partir del año 2013, vuelvo y repito, ya dicho por el Consejo de Estado. Lo segundo, llegó y dijo, la manera de interpretar a partir de la fecha el artículo 36 de la Ley 100 será el siguiente. ¿Qué es lo que ocurre? La Ley 100 respetó el régimen de transición. Respetó no, crea un régimen de transición, porque hay que respetar los derechos que vienen regulados en normas anteriores y que con fundamento, como lo ha manifestado reiteradamente el doctor Gabriel Balbuena, la confianza legítima hace pensar que esos derechos tienen que ser reconocidos conforme a esa normatividad. Entonces, ¿qué ocurrió? La Corte dice, quien haya tenido la edad que la ley dispuso, o sea, los 35 y 40 años, dependiendo si es mujer o hombre, 15 años de servicios, el monto o tasa de retorno, 75% o el que el régimen tenga, especial tenga. Esas 3 condiciones se mantienen para todo el mundo en el régimen de transición, pero el ingreso base de liquidación no, porque la Ley 100 respeta el régimen de transición en esas 3 condiciones, monto, tiempo de servicio y edad. Pero el ingreso base de liquidación es objeto de regulación en la sentencia, en esta que estamos profiriendo, dice la Corte. De tal manera que si usted adquirió el derecho, estas 3 condiciones completamente en vigencia de la norma anterior, a usted le liquidan con fundamento en esa norma. Pero si usted pasó, entró en vigencia la Ley 100 y le faltó completar tiempo de servicio o la edad, a usted le tienen que aplicar la regla del artículo 36 de la siguiente manera: el ingreso base de liquidación
será el de los últimos 10 años. Pero la problemática está en que la Corte señala que esa es la manera de interpretar esa norma. La Corte aquí no hizo alusión a dos sentencias importantes del año 94, 93 y 94, en que también hubo pronunciamiento sobre la interpretación de esta norma. Entonces, por ese motivo es que se hacen estas preguntas. ¿Por qué? Porque el Consejo de Estado, con sentencia de unificación, determinó, ponencia del doctor Gerardo Arenas, sentencia de unificación de la sección segunda, cómo se aplica el ingreso base de liquidación. El ingreso base de liquidación es el que contemple el régimen que se aplica. También no define la sentencia de la Corte, habla del régimen de prima media para resolver un caso de régimen especial, es decir, metió en el paseo, sin definirlo, a los dos sistemas, tanto los especiales como el anterior. Entonces, la problemática es muy grande. ¿Por qué? Porque ¿cómo debe interpretarse esa sentencia cuando está dando una regla de interpretación? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a fallar? ¿Van a atender el criterio de la sección segunda del Consejo de Estado o van a atender esta sentencia de unificación de tutela de la Corte? Pero sí hay un punto importante que nos abre camino, y es que cuando la Corte analiza el caso, dice, es que el ente previsional está en el derecho de interponer el recurso de revisión ante el órgano respectivo, sea Corte Suprema o Consejo de Estado, cuando observe que es desproporcionada la suma que se concede por una interpretación del juez. O sea, él no lo hace ver, no tiene que ver con dolo, ni con cosas inadecuadas, sino simplemente a la interpretación que el juez hizo, pero esa interpretación está causando un verdadero daño a la sostenibilidad fiscal. Y hace el análisis de esa pensión para señalar que era una pensión de 3 millones y pico, y la pensión quedó, creo que fue en 14 millones de pesos. O sea, que lo que está desde el mensaje que interpreta quien la ha leído, perdóneme que lo anticipe, es que pareciera que tiene que ver es con aquello que concede algo de manera desmedida. Por eso están esas dos preguntas y les he mencionado, me disculpan haberla explicado de una manera detallada la sentencia para poder tener la oportunidad de responder las preguntas. Finalmente, el tercer tema también es muy importante y nos lo origina también la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, cuando se ordena el reintegro de un servidor con vinculación provisional como efectos de la nulidad del acto que lo haya desvinculado. Entonces, viene el problema de que nos preguntamos, ¿nosotros podemos limitar las consecuencias económicas? ¿Puede haber topes mínimos y máximos en esas consecuencias económicas? Esto sí, atendiendo la sentencia SU 556, que ya todos conocemos, en donde la Corte señaló que se debía descontar todo lo que esa persona devengara mientras estuvo desvinculado, fuese del sector público o privado. Entonces, allí la doctora Ana Margot Chamorro nos dará su posición. Gracias, doctora. Considero que el juez administrativo, el juez especializado, el juez de la administración, que a este juez especializado no le es dable aplicar límites ni descuentos a la indemnización del empleado provisional que es retirado del servicio de manera ilegal y prematura, por razones jurídicas y también por razones de política pública. Las razones jurídicas son las siguientes. La Constitución Política de 1991 establece como regla general que se accede a la función pública a través del mérito.
Esto es un mandato a la Administración para que inicie y culmine los procesos de concurso público de manera ágil y oportuna. El legislador, para que se desarrolle ese mandato, le impone a la Administración unos límites temporales para que inicie y finalice el concurso. Ahora bien, esos límites se reflejan o hacen un espejo con la duración de la provisionalidad. Eso quiere decir que el empleado provisional permanecerá en el servicio hasta tanto se culmine el concurso. Yo lo veo así. De esa manera, si en la realidad o en la práctica no se cumplen los límites, creo que el empleado provisional no debe soportar las consecuencias de que el concurso se prolongue o que la Administración no cumpla sus deberes. ¿Por qué llego a esta conclusión? En primer lugar, porque el empleado provisional tiene una estabilidad precaria, eso es cierto, pero jurisprudencialmente se ha dicho que la precariedad de esa estabilidad no conlleva que pueda ser retirado del servicio de manera discrecional. Al contrario, tiene derecho a permanecer en el mismo hasta que se provea el cargo en propiedad o hasta que cesen las razones de la vacancia, es decir, por ejemplo, que se cumpla un traslado o que se suprime el cargo. Así las cosas, al decretar la nulidad del acto administrativo que lo retiró del servicio, con la sentencia se causa la extracción del ordenamiento jurídico del acto y debe pagarse al empleado todo lo dejado de percibir desde el retiro hasta que el cargo haya sido provisto en propiedad o cesaran las razones de la vacancia. Considero que son razones de orden constitucional para no limitar ni descontar la indemnización. Gracias, doctora. A ver, doctor Oscar. Gracias. Pues precisamente por las mismas razones constitucionales es que nosotros constitucionalizamos el derecho laboral, pero pareciera que lo hiciéramos con una sola cara. Aquí hay un tema, primero, digamos, vamos a llegar al final a un tema de sostenibilidad fiscal principalmente, que además lo dijo el constituyente en el acto legislativo número 1 del 2005. Pero básicamente en el caso concreto de los provisionales, y no solamente para los provisionales, para cualquier otro nombramiento ordinario, cuando se produce, libre nombramiento y remoción puede ser, cuando se produce el reintegro, una cosa es el restablecimiento del derecho que comporta el reintegro y otra cosa es que yo le cancele lo dejado de percibir a título de ¿qué? A título, ahí tendríamos que meternos en la tipología del daño. Realmente cuando entramos en el daño mismo, tenemos que entender que tiene que haber un nexo causal y en el momento en que la persona es desvinculada, por supuesto que hay un nexo causal entre dejar de recibir los ingresos y el retiro, pero es que ese nexo causal se rompe cuando el empleador ya consigue un trabajo, ¿sí? Y en ese sentido, nosotros digamos que debemos entender que no podemos seguir aceptando que a título de indemnización se le cancele todo lo dejado de percibir y aparte de eso, que es otro tema, si se le descuenta o no lo que la persona trabajó en el sector privado, si hubo una doble remuneración o no la hubo. Porque realmente el daño ¿cuál es? ¿Qué es lo que estamos indemnizando cuando la persona ha seguido trabajando con el Estado? ¿Sí? Si ya no existe el nexo causal, si se rompió porque ya consiguió trabajo, ¿dónde está el daño? El daño y la cuantificación del mismo, a título de qué le entregamos ese dinero. Hay casos realmente preocupantes, conozco una secretaria de despacho de un municipio que 10 años después, precisamente por la demora en el trámite judicial, 10 años después se ordena su reintegro y recibe 3.000 millones de pesos, pero además estuvo durante todo ese tiempo laborando en cargos directivos del mismo Estado. Entonces, ese dinero que recibe, ¿cuál es el daño? Es decir, ¿a qué título lo recibe? Entonces, la Corte Constitucional en buena hora ha dicho, ahí hay un enriquecimiento sin causa. Entonces, yo sí quiero llamar la atención en ese sentido porque no podemos seguir, y a mí me parece que es un momento para que la jurisdicción piense en ese tema, porque es que la Corte Constitucional ya ha venido enviando varios mensajes reiterados en el tema de la sostenibilidad fiscal. Mensajes que están contenidos en el tope de las pensiones, por ejemplo, mensajes que están contenidos en el tema del IBL que acabamos de mencionar, mensajes que están contenidos en este tope de las indemnizaciones en los provisionales.
en fin. Entonces, ¿hasta dónde realmente vamos a esperar que sea la Corte Constitucional la que nos diga, mire, aquí los recursos son limitados? Es que el derecho laboral, y vuelvo al principio, tenemos que integrarlo al Estado Social de Derecho, y el Estado Social de Derecho no es el Estado liberal puro, es una tensión entre la libertad y la igualdad, y ahí nace el Estado Social de Derecho. El Estado liberal puro, claro, le concedemos todas las prerrogativas casi que individualmente, consideramos el individuo sin mayor consideración al colectivo, pero viene que los recursos son limitados. ¿Qué sacamos entonces con un derecho laboral, digamos, visto desde una sola cara, cuando reconociendo o asumiendo esas tesis, digamos, garantistas de una sola cara, le llamo yo, cuando realmente no hay con qué sostener el sistema? Si reconocemos un derecho pero no lo podemos pagar, entonces es ahí donde el llamado, considero yo, a la jurisdicción, es para empezar a que no sea la Corte la que tome la iniciativa de frenar estas tesis de garantistas que se van al extremo, y donde ni siquiera realmente hacemos una reflexión de qué es lo que estamos indemnizando. Entonces, esa es la reflexión y el llamado realmente a que no, porque es que finalmente estas peleas con la Corte Constitucional, perdone que lo digan en esos términos coloquiales, terminamos perdiéndolas. El tema de la provisionalidad, de la motivación de los provisionales, pues nos tocó aceptar que efectivamente hay que motivar esos actos. Entonces, ¿para qué seguimos? De verdad es un poco, recojamos la piola que nos estamos extendiendo mucho, los recursos del Estado son limitados, y si vamos a conceder una indemnización, la doctora Dolly Pedraza lo había sostenido, el mismo Consejo de Estado, que había que descontar lo que la persona había, exactamente, lo que la persona había laborado en el sector público. Ahora la discusión es si lo descontamos también si laboró en el sector privado. Esa presunción de la que habla la última sentencia de la Corte está sosteniéndose en principios constitucionales, en el Estado de Derecho precisamente. Está sosteniendo que el individuo tiene la obligación de buscar trabajo, el individuo tiene unos compromisos con la sociedad, el individuo tiene que autosostenerse y realizar su plan de vida. No se puede esperar simplemente el resultado de la sentencia para luego recibir 3.000 millones de pesos a título de un restablecimiento del derecho mal entendido. Gracias, doctor. Bien. La doctora Claudia. Bueno, el doctor Oscar se nos extendió un poquito, entonces voy a resumir la intervención. La doctora nos hace dos preguntas. Si es dable al juez establecer topes o limitar con topes la condena. Frente a esta pregunta, la respuesta es sí. ¿O qué son esas tablas indemnizatorias que estamos aplicando frente a perjuicios inmateriales? Ahí hay unos topes. Entonces, nuestra postura es que sí se pueden establecer esos topes, pero yo quiero llamar la atención sobre lo siguiente, y más para que quede como reflexión. Contestemos esta pregunta. ¿Qué determina la magnitud del perjuicio derivado del daño? ¿La acción u omisión de la autoridad? Sí. No es lo mismo que yo deje a una persona sin empleo a que la deje sin capacidad para laborar, porque le cause unas lesiones. Entonces, eso es un factor que se tiene en cuenta para determinar la cuantificación de ese perjuicio. Otro factor son circunstancias inherentes a la víctima. No es lo mismo quien gana un salario mínimo a quien gana 5 millones de pesos, ¿sí? Pero yo me pregunto, ¿será que la duración del proceso judicial es un factor que puede determinar la cuantificación de ese perjuicio? La respuesta, a mi juicio, es que no. La duración del proceso es un factor ajeno a la cuantificación del perjuicio. ¿Ese factor para qué se tiene en cuenta? Para ajustar al valor la condena. Se tiene en cuenta como criterio, y así lo dice el acuerdo que reglamenta las agencias en derecho, como criterio para señalar o fijar las agencias en derecho. Pero a mi juicio nunca puede ser tenido en cuenta como factor para determinar la cuantificación del perjuicio. En cuanto a la segunda parte o la segunda pregunta, si el juez puede ordenar el descuento de todos los ingresos laborales.
Sí, también estoy de acuerdo con lo que acaba de mencionar el doctor Oscar, pero en este punto me preocupa una situación para quienes estamos aplicando la sentencia de la Corte Constitucional. Ya vemos que se da una desigualdad para los usuarios entre quienes aplican y no la aplican. Ahora, entre quienes la aplicamos, pues se está generando también una situación de desigualdad. ¿En qué sentido? En que de la orden indemnizatoria que da la Corte Constitucional se han detectado al menos hasta el momento 3 interpretaciones distintas. La primera la podríamos llamar como literal. ¿Y en qué consiste? En que la orden de indemnización se da desde el pago, se ordena el pago del retiro a la sentencia, dure lo que dure el proceso, le descontamos todos los ingresos laborales, ya sabemos, públicos, privados, dependientes o independientes, se lo descontamos y el resultado que nos dé es lo que vamos a confrontar con el parámetro que nos dio la Corte. Si ese resultado da dentro de ese parámetro de 6 a 24 meses, la indemnización será ese resultado. Si el resultado nos da menos, porque resulta que la persona consiguió un trabajo donde ganaba mucho más, entonces se debe ajustar a 6. ¿Y por qué? Pues porque tuvo que someterse a un proceso judicial, esa es la explicación que da la Corte. Y si supera los 24, se lo reducimos a los 24, esa es la interpretación literal. ¿Qué otra interpretación hay? Vamos a ordenar la indemnización o el pago de lo dejado de percibir desde el retiro hasta los 24 meses siguientes a ese retiro. Le descontamos los ingresos laborales durante esos 24 meses y si nos da menos de 6, pues lo ajustamos a 6. Y finalmente encontramos otra interpretación. Debo aclarar que las 3 interpretaciones han sido avaladas por vía de tutela por el Consejo de Estado. Bien, la última interpretación es que por la autonomía judicial y el margen de configuración que tiene el juez al señalar el restablecimiento del derecho, el juez se puede mover entre los 6 y 24. ¿Qué señala? Usted dígalo, mire las circunstancias particulares, argumente, pero se puede decir 6, 7, 8, 10, bueno, en fin, de 6 a 24 meses. Entonces son 3 posturas distintas. Nosotros en el Tribunal del Meta nos reunimos para discutir este tema porque pues a raíz del estudio que hice sobre las sentencias encontré esto y pues tenía que traer una postura del tribunal. No está en una decisión, pero sí a título académico llegamos a la conclusión que la interpretación más razonable es la segunda, es decir, del retiro 24 meses siguientes le restamos lo que obtuvo por ingresos laborales. ¿Y por qué razón? Primero porque es la más coherente con la afirmación que hizo la Corte Constitucional en cuanto a que después de los 24 meses se rompe el nexo causal, tal como lo mencionó el doctor Oscar. Entonces, es la interpretación que se ajusta más a ese argumento de la Corte. Segundo, pues lo que se busca con la indemnización es resarcir el perjuicio efectivamente causado. Y finalmente, pues de esas 3 interpretaciones es la más beneficiosa al trabajador. ¿Por qué? Porque es que los efectos negativos del retiro se producen en los meses subsiguientes a ese retiro, de tal manera que si yo veo toda la duración del proceso, pues lo que ganó después la persona, que seguramente va a obtener un trabajo, puede ser mejor remunerado, 2 segunditos, va a ser mejor remunerado, pues termina subsumiendo y afectando ese perjuicio que se causó o el impacto que se causó con el retiro inmediatamente a este. Hasta ahí les dejo las inquietudes. Gracias, doctora Claudia. Es que aquí también hay tiempos. Bueno, vamos a escuchar ahora a la doctora Nora, que defiende la tesis de no. Bueno, como estamos en un espacio académico, ¿no? Podemos decir y hablar las cosas. Yo considero que no debemos negar, no debemos olvidar que la consecuencia de la nulidad de un acto administrativo es volver las cosas al estado anterior. Cuando estamos frente a un acto administrativo de carácter laboral
Y en este caso, si bien es cierto, hay una vinculación precaria, ese hecho de establecer los topes, creo que nos estamos metiendo es como en la parte del legislador. Es al legislador al que le correspondería en este momento establecer si merece o no merece ese tipo de consecuencias tener un tope y no al juez. Yo difiero también de la posición de aquí del doctor Oscar respecto a la sostenibilidad fiscal. Yo entiendo el papel de nosotros como jueces y como garantes de la Constitución, pero también a quien le corresponde mirar hasta dónde van los presupuestos de las entidades y hacen los estudios correspondientes y todo, es al legislador. A nosotros nos corresponde es definir respecto a los derechos que tienen, en este caso, los trabajadores. ¿Por qué estamos haciendo? Estamos conculcando un derecho que tiene esa persona de que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban anteriormente, en este caso el límite, pues seguramente si se pudo reintegrar bien, sino porque hubo una vinculación por concurso, pero durante todo ese tiempo no considero que sea además un enriquecimiento sin causa, ni que no haya una justa causa, lo hay, es el restablecimiento del derecho, porque tenemos que ir en sacrificio de los derechos de los trabajadores. Yo también pienso que establecer este tipo de topes puede ser un abuso de la posición dominante del Estado, porque es ir al traste con esos derechos de los trabajadores. Ya, doctora, ya le digo. Y en cuanto a los descuentos, tampoco considero que deben haber descuentos ni del sector privado ni del sector público, porque el hecho de que la persona pueda conseguir trabajo, eso no tiene nada que ver con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, son cosas totalmente ajenas, si la persona puede o no puede conseguir trabajo dentro de 24 meses siguientes. No, eso es una controversia totalmente diferente. Además, si a esa persona le pagaron, bien sea por un contrato de prestación de servicios o por un nombramiento legal y reglamentario, fue porque la persona prestó el servicio. Y entonces, ¿por qué le vamos a quitar el dinero respecto a un trabajo que la persona prestó, que hizo, que cumplió? No estoy de acuerdo con el establecimiento de esos topes. Gracias, doctora Nora. Vamos a escuchar una réplica del doctor Jorge Iván. Bueno, yo defiendo la posición de que sí se deben establecer topes y parto de una premisa, y es que en el derecho de daños el tema de la certeza del daño no puede ser incierto. El daño tiene que ser cierto. Y las dificultades más grandes que se tienen es precisamente en cierto tipo de eventos donde no se puede determinar el daño. En esos casos, el legislador acude a criterios objetivos de indemnización. Y voy a poner 3 ejemplos. Cuando se termina la agencia comercial, hay una indemnización de acuerdo con los ingresos que se recibieron anteriormente. En el despido sin justa causa del laboral privado, el legislador estableció un estándar de indemnización objetivo y ese es el estándar de indemnización objetivo. En la supresión de cargos de carrera de nuestra jurisdicción o de la administración pública mejor, el legislador estableció unos parámetros objetivos de indemnización y esa es la indemnización. ¿Por qué acudió a eso? Porque es imposible dentro del proceso judicial encontrar la certeza de ese daño. Y me da pena decirlo de esta manera, en el caso de los provisionales, la Corte Constitucional se nos adelantó. Y se adelantó a fijar unos topes que puede que los compartamos o no, pero de lo que sí estoy seguro es que la duración del proceso no puede ser el tope máximo de una indemnización. ¿Por qué? Por 2 cosas, no solo porque no hay certeza, sino que segundo, cuando la duración del proceso supera los términos legales, ya la causa del daño no es el despido que hizo la administración, es la mora en la administración de justicia. Y no he visto que ninguna entidad pública lo haya excepcionado de esa manera, pero eso es así. Entonces hay que buscar unos topes, unos criterios objetivos de indemnización y la Corte se nos adelantó y ya lo había hecho, no precisamente para la indemnización, pero sí para fijar límites. En el habeas data, en la sentencia SU 082 de 1995 dijo, si el pago se dio de esta manera, está reportado tanto tiempo. Eso no lo dijo el legislador, doctora Nora. Lo de ahora no lo dijo el legislador. Y yo pregunto, ¿dónde estaba el legislador cuando nosotros dijimos que los perjuicios morales eran 100 gramos?
¿O dónde estaba el legislador cuando suponemos que la persona que no demuestra unos ingresos de capacidad laboral la indemnizamos con el salario mínimo? ¿Eso lo dijo el legislador? ¿O cuando decimos que el hijo se emancipa realmente cuando cumple determinada edad y ya no tiene ayuda para los padres ni la ayuda recíproca de padres a hijos? Si no ponemos estándares objetivos de indemnización, sea por el juez o sea por el legislador, estamos indemnizando un daño que no es cierto y le estamos imputando a la administración un daño que no causa porque somos nosotros los que dejamos extender los términos de duración de un proceso judicial. En esa medida, entonces, considero que debe ser esta jurisdicción la que lo haga antes de que la Corte lo haga en los de libre nombramiento y remoción, porque en ese caso estaba analizando unos provisionales, pero lo va a hacer en los de libre nombramiento y remoción. ¿Y cuál va a ser el límite? Lo máximo es hasta que el periodo del que duraba el que lo nombró, porque el que llega debe nombrar otro. Vamos pensando en ese tipo de reflexiones, porque si no la Corte nos va a seguir adelantando a la aplicación efectiva de la Constitución. Y en cuanto a los descuentos, yo creo que se debe descontar como mínimo lo devengado del sector público, porque hay una prohibición constitucional de recibir 2 asignaciones, y eso que se está pagando viene del Tesoro. Y si estamos hablando de una relación laboral, la relación laboral supone una prestación recíproca, el Estado está pagando a cambio de no recibir nada. Esa es mi intervención, muchas gracias. Gracias, doctor. Entonces, el tema está bien interesante y da para que nos oyéramos todos, ¿no? De verdad que sí. Pero vamos finalmente a oír al doctor Samuel para que podamos hacer la votación de los 3 temas bien gruesos que hoy hemos planteado frente a ustedes. Gracias, doctora Sandra. Yo cambiaría el sentido de la pregunta de si es dable al juez colocar topes, sino cómo debe colocar los topes, porque la sentencia de la Corte Constitucional es muy clara. Dice, cambio el precedente constitucional y considero que el remedio que hay que aplicar es el siguiente, y es el que indica en su parte resolutiva, y dice que en aplicación del derecho viviente se modifican los sistemas anteriores indemnizatorios y trae estos nuevos parámetros, que son el parámetro del daño efectivamente sufrido, es decir, cambia el concepto de sanción que se tenía por un daño efectivamente sufrido, que es el tiempo dejado de percibir ingresos por el provisional que fue desvinculado irregularmente. Añade también el deber de autosostenibilidad de las personas, que es otro concepto nuevo, hace énfasis en el carácter precario de la vinculación del provisional, que no le da una expectativa tan grande como el funcionario de carrera, sino una expectativa limitada, y por consiguiente implica que, a diferencia de lo que se venía haciendo por la jurisdicción, cada caso deba analizarse de manera diferente, es decir, al juez le corresponde analizar en cada ocasión cómo va a aplicar esa indemnización. Valga decir, la Corte menciona claramente que se va a descontar lo percibido en el sector público, en el sector privado e incluso lo que en su gestión como independiente ha realizado. Es posible que esto no nos parezca, pero es indudable que esos son los parámetros que fija la Corte. Y a manera de ejemplo, uno diría que si del momento en que hay la desvinculación hasta el momento en que es reintegrado, si no ha provisto el cargo, o que se hace imposible el reintegro porque ya llegó el de la lista de elegibles, o porque la persona llegó a retiro forzoso, o porque se incurrió en una conducta disciplinaria en otro cargo, se debe considerar, primero, cuándo se vinculó a un nuevo cargo público, y sobre ese efectuar los descuentos teniendo en cuenta si esa vinculación fue de larga duración o si fueron vinculaciones transitorias. 3 meses después que lo despidieron tuvo una vinculación de 4 meses, después estuvo cesante 2 meses, después se vinculó por otros 4 meses, entonces habría que analizar estas sumatorias y también el valor de los ingresos percibidos durante estas vinculaciones para efectos de los descuentos que, insisto, claramente son obligatorios. Y en el tema de lo privado también, tendría que hacerse el mismo ejercicio si la persona se vincula a través de un contrato de trabajo con una empresa privada o incluso si ejerce su profesión o monta un negocio
y a través de su declaración de renta se determina que obtuvo ingresos de pronto superiores a lo que venía devengando. Entonces, eso es lo que hay que analizar en estos casos, y sobre ello también viene el parámetro de 6 meses y 24 meses que se va a analizar teniendo en cuenta todas estas variables que frente a cada caso se van a dar. Ello implica un ejercicio probatorio adicional para establecer las vinculaciones que tuvo esta persona en los 3 aspectos, y tendrá que acudir a las bases de datos de las entidades de previsión social, a la DIAN, a las declaraciones de renta para establecer las vinculaciones y los ingresos que tuvo la persona, y de esta manera moverse entre los 6 y 24 meses que da la Corte Constitucional y por parte de la ley. Entonces, en conclusión, es claro que sí hay que imponer los topes, y que de otra manera se estaría desconociendo el precedente constitucional y llevaría a que las decisiones pudieran ser materia de tutela y estaríamos como jueces haciendo un doble trabajo. Y sí, desde luego, un trabajo adicional para los jueces, que en cada caso deberán ejercer una labor probatoria bastante prolija para determinar las reales situaciones de cuál fue el verdadero perjuicio sufrido por la persona. Creo que esa sería la tesis. Gracias. La doctora Nora quiere hacer una conclusión final. Una pequeña interpelación. Sí, es que me preocupa mucho que en estos 2 fallos de la Corte Constitucional se hable de defecto sustantivo por indebida interpretación de la norma. Nosotros, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, somos el juez natural de la legalidad de los actos administrativos, y la Corte Constitucional, pues la garante de los derechos fundamentales. Pero que que pongan en tela de juicio las providencias de la jurisdicción contencioso administrativa por la indebida interpretación, cuando están todos los fundamentos legales que ha tenido el Consejo de Estado durante todos estos años. Yo quiero dejarles a ustedes ese interrogante: ¿hasta dónde es un defecto sustantivo la indebida interpretación por choque de las 2 cortes? Realmente yo quiero hacer un reconocimiento público a quienes como panelistas han actuado en este eje laboral, porque han puesto un compromiso muy alto, pero además han expresado desde su conocimiento y desde su corazón de manera natural la tesis que tienen y los argumentos, independientemente del pensar o el decir de los demás. Ellos lo que han querido es servir de colaboración a iniciar unos debates que tienen que generar una serie de reflexiones muy importantes de parte de todos y cada uno de nosotros, y en especial pues del Consejo de Estado, sección segunda, y de la Sala Plena de lo Contencioso también. Por ello, les pido un aplauso para estos panelistas. Y ahora sí vamos a ver cómo pensamos. ¿Cómo vamos a decidir estas preguntas? Por favor, Óscar. Osquitar. Ah, no. Bien, entonces, la primera pregunta: ¿se aplica a los docentes oficiales el reconocimiento que produce la omisión por el no pago oportuno de sus cesantías? Es decir, un día de salario por cada día de mora. Sanción moratoria de la Ley 1071 del 2006, ¿sí o no? ¿Estamos listos para votar? Bien. Ella también quiere sanción moratoria. 80% sí, 20% no. Bueno, vamos a ver cómo se soluciona ese problema jurídico por parte del Consejo de Estado. Ahora vamos a la siguiente pregunta.
Cuando se profiere una sentencia de unificación respecto de prestaciones periódicas, ¿es posible reabrir el debate administrativo y en consecuencia el judicial frente a casos que ya tienen una sentencia ejecutoriada? ¿Estamos listos? Bueno, listos. Hay para todos. Hay para los verdes y hay para los rojos. Hay para todos. ¿Se fijan la problemática tan delicada? Y eso que los del Ejecutivo hoy más temprano no pusieron el tema de la problemática del título ejecutivo, la falta de claridad, porque Sandrita no dictó la sentencia con todos los elementos de juicio que permitieran establecer qué se le debía pagar o dónde se ejecuta la sanción moratoria. Bien, siguiente pregunta. En su criterio, el ingreso base de liquidación para las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición. Ojo, yo expliqué la sentencia porque es que la publicaron apenas el viernes. A solicitud incluso del doctor Gabriel Balbuena, que tiene que resolver un problema importante, y le anunciaron en la audiencia, en los alegatos de conclusión, en la audiencia de extensión de jurisprudencia, le dijeron, doctor, pero es que ya la Corte dijo tal cosa, la sentencia no la habían publicado. Pero el viernes, ante la solicitud, me imagino que por eso la publicó la Corte. Entonces, en los términos del inciso tercero del artículo 36, de conformidad con la interpretación de la Corte, ingreso base de liquidación 10 años, o conforme al régimen anterior al que se encontraba vinculado, es decir, el criterio del Consejo de Estado. ¿Estamos listos? Bueno, ya. Bueno, ahí tenemos el resultado, 30-70. Finalmente, nuevamente, muchas gracias a todos. Ah, falta la de los topes, perdón, el cuarto. Faltan dos, sí. Cuarto, cuando se declara la nulidad de un acto administrativo de retiro del empleado vinculado en provisionalidad, que fíjense ustedes que se anula, se restablece. ¿Y qué pasa con el señor que está ocupando el cargo en provisionalidad? ¿Lo sacan también? Con la motivación de sáquese al señor tal, porque el Consejo de Estado o el tribunal determinó que lo reintegraran. A eso es que vamos con el análisis que se ha dicho hoy aquí. Hay que mirarlo todo para que la orden del juez pueda ser ejecutada. Entonces habrá que señalar, el juez dirá, si el cargo está vacante, o está lleno, provisto, perdón, en provisionalidad, ¿qué ocurre? Entonces no se le reintegra y se le paga la indemnización. ¿Cómo? Bien, A, tener en cuenta los topes mínimos y máximos establecidos por la Corte en su sentencia 556, o ordenar el pago de lo dejado de percibir por todo el tiempo que no ha estado vinculado. ¿Estamos listos? Bueno, esto está mostrando una línea de pensamiento de parte de quienes tienen a su cargo las decisiones judiciales.
Siguiente pregunta. En relación a los descuentos a que hace referencia la sentencia de la Corte, ¿usted no ordena descuentos? ¿Ordena descuentos de lo percibido en el erario público, o sea, del Tesoro Público? ¿Ordena los descuentos de los percibidos en el sector privado? Y ordena los descuentos de lo percibido tanto en el sector público como en el privado. Ahí están las 4 condiciones. ¿Ya las leímos bien? Bueno, entonces tiene una mayor puntuación el D, que dice: se ordenan los descuentos de lo percibido en el erario y en el sector público con un 44%. Y en el otro, 39%, que es el B, se ordenan los descuentos de lo percibido en el Estado. También está ello mostrando líneas de pensamiento, de reflexiones jurídicas que, pues lógico, han surgido en este momento de conformidad con el debate. Y ahora les pido un gran, pero un gran aplauso para ustedes. Gracias.